¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? No tengo más espacio. Creo que tira de cuero, lingote. Creo que los fuegos artificiales son la mejor opción. Pero bueno, me convenzo por llevarme el pergamino este que me hace cofre. Sí, es la mejor opción. Vámonos. Bienvenida mi gente una vez más al canal. Muchas gracias a todos por estar acá. Claro que la intro fue una broma, ¿sí? No me voy a llevar ese pergamino. Era algo que estaba grabando acá como a modo de introducción para lo que es el video de hoy. Hoy vamos a estar viendo, sí, que seguramente a muchos les pasó, a mí también me pasó, que al inicio del juego ustedes se van a una zona de farmeo o se van a esos eventos iniciales que mostramos el otro día con la mochila básica que tiene un poco espacio y ven un montón de cosas. Y ustedes dicen, ¿qué llevo? Me llevo las velas, me llevo los pergaminos, me llevo las tiras, me llevo esto. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve otro? Así que este video es indicado para ustedes, para saber qué sirve y para qué sirve cada cosa y si tienen uso o valor o no dentro de este juego. Así que vámonos para abajo de una vez. Bien, ya estamos acá dentro del juego y pasamos a la cuenta principal para grabar esto porque es una cuenta donde tengo todos los casos que salen dentro del juego para poder mostrar y hablar detalladamente de cada uno. Así vamos a empezar con lo más preguntado, con lo que más me consultan, no tanto los jugadores, no solo los jugadores nuevos, sino como los jugadores veteranos, que es el tema de las ofrendas, ¿sí? Dentro del juego tenemos todas estas ofrendas. Obviamente que la más conocida es la primera, la ofrenda de Odín, que es la que sirve para abrir el santuario. Se consigue en zonas de farmeo, se consiguen en tumbas, ya en la zona secreta, en la zona de las tumbas de farmeo, y se consigue dentro del mismo Odin, ¿sí? Y después tenemos estas cuatro ofrendas que salen por todos lados y no sirven para nada. La ofrenda de Rig, ¿sí? La ofrenda de Hel, la ofrenda de Freya y la ofrenda de Tyr. Hay mucha gente que se confunde cuando ve esta ofrenda de Tyr, piensa que es la del santuario de Thor. El santuario de Thor no existe todavía, no se puede abrir, y estas cuatro ofrendas que tenemos acá no sirven para nada, ¿sí? Y tenemos esta última ofrenda, que es la ofrenda de Loki, que esta es la más difícil, la más rara de conseguir, ya que para conseguirla hay que matar al troll, ¿sí? El troll, para la gente nueva que no lo conoce, es un bicho, un yeti, como un gorila, no sé cómo llamarlo, un yeti, ¿sí? Que sale, un troll, que sale en la zona roja, pero hace años que no sale, no está saliendo, no sé si lo sacaron o qué pasó con el querido troll, ¿sí? Así que eso es en cuanto a lo que son las ofrendas, ¿sí? Ahora vamos a pasar rápidamente a un cofre que tengo por acá, donde vamos a ver el tema de objetos sin uso, ¿sí? Bien, seguimos con la segunda parte, ¿sí? Tenemos lo que son estos ítems de acá, ¿sí? Tenemos el candado, el lingote de oro, la vela común, la vela blanca, tenemos el reloj de sol, el pergamino, el peine, la pipa, el cuerno de caza, lingote de mineral de oro, el aguardiente, y tenemos la cerveza, ¿sí? En bebidas sí te da agua. Entonces estos son objetos que al principio uno lo ve y dice, wow, me voy a llevar el pergamino porque capaz que sirve para hacer un hechizo, o me voy a llevar el peine porque capaz que sirve para los caballos, las velas para iluminar la casa, el cuerno de casa para, no sé, crear algo, el candado para los cofres, no sé, uno se imagina cosas y se los lleva así, los lingotes y el mineral de oro para fabricar cosas valiosas, oro, ¿no? Pero en realidad no sirve para nada, si en realidad tienen alguna utilidad. Estas velas que están acá sirven para craftear lo que es una lámpara, que es esta que está acá, sí, fíjense, 4 cobre y escama, y te dan estas velas que yo tengo las 10, se pueden hacer 10, te dan estas lámparas que dan iluminación a la base, sí, pero es algo decorativo, nada del otro mundo. Después tenemos el mineral de oro, sirve para subir distritos, ¿sí? En el distrito frecuentado en algunos niveles te pide esto. Después el mineral, el lingote no sirve para nada, y el aguardiente, la verdad que, bueno, tanto el aguardiente como la cerveza sí lo pueden usar para consumir el agua, pero no me acuerdo si se usa para algún hechizo o para alguna receta. Si alguno se acuerda algo de eso, me lo deja acá abajo en los comentarios, ¿sí? Vamos a lo que es la tercera tanda de ítems. Estos son los objetos que no sirven para nada o tienen muy poco uso. Me olvidé de mencionar el tema de los pergaminos, y estos pergaminos salen apenas empezamos, en el enviado de Hel y en otros lugares que te lo van dando, pero tampoco sirven para nada, ¿sí? Yo tengo todo de colección guardado acá. Este es mi cofre de colección, ¿sí? Ahora seguimos. Bien, tercera muestra de hoy, ¿sí? Seguimos. Entonces tenemos estos tres primeros ítems que están acá arriba, que son las piezas de metal,
alicates y la cadena, ¿sí? Yo pensé que esto se llamaba chatarra, no sé por qué. Pero bueno, tenemos estas tres cosas que salen en todos lados: Odín, zona de farmeo, tumbas, y se acumulan muy fácil. Y esto sirve para crear armas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en algunas armas que se me vienen a la cabeza es el escudo que está acá abajo, el escudo verde, ¿sí? Fíjense, alicates y cadenas te pide eso. La chatarra, no me acuerdo, pero bueno, también sirve para hacer algún que otra arma. O los bancos de trabajo también te piden. No sé si hay algún arma que te pida ahora chatarra, pero bueno, en alguna de las cosas salen, ¿sí? Entonces sirven para hacer. Estos son, la tercera ítem son los objetos que sí tienen utilidad dentro del juego, ¿sí? Después tenemos las piedras del alma y las escamas que sirven para hacer armas también, muy útiles. También salen en todos lados, ¿sí? Son el farmeo. En caso de que, bueno, después voy a hacer un video de cómo fabricar algunas cosas, ¿sí? Pero también se sirven para hacer armas, ¿sí? Fíjese, piedra del alma y el otro, ¿sí? Dependiendo si son curanderos van a usar más esto, si son magos de ataque van a usar más esto, ¿sí? Después seguimos. Todos estos objetos que están acá abajo, bueno, principalmente estos que están acá, vamos a hacerlo en dos categorías. A ver, así capaz. Estos que están acá arriba, bueno, esto no tiene utilidad, si hoy dentro del juego es un polvo mágico. También uno se imagina hechizos, magia, pero no tiene utilidad, la verdad que es una pena. Los cuervos estos sirven para, creo que lo tiran en zona de farmeo, también en la base, entonces pueden hacer recorrer una distancia y mirar hacia adelante o hacia los costados, cosa de que si por ejemplo nosotros estamos en un raideo y estamos en el centro de la base, están atacando tu campamento, lo podemos tirar acá y así, a ver si me están atacando por mi entrada. No hay gente, sí, no sé qué, los veo, están acá a la izquierda, listo. Entonces sirve para eso, sí, también sirven en zona de farmeo claramente. Después tenemos el azufre, se consigue en Odín, sí, sirve para hacer distintas pociones. También, por ejemplo, pueden llegar a hacer lo que es la bomba del norte, que es esto que está acá, sí, sirve para hacer la mezcla explosiva, que después sirve para hacer la bomba del norte para romper muros de metal, de estos que son de metal. Y también sirve para hacer algunas pociones o algunas armas en los que son las mesas de alquimista, si no me equivoco. Vamos a chequearlo ya ahora mismo en esta mesa. Sí, fíjense que para hacer los martillos también te pide eso, ¿sí? Entonces seguimos. Después tenemos las plumas, que lo mismo, ¿sí? Sirven para hacer algunos ítems, por ejemplo, el dardo debilitante que está acá también, ¿sí? Sirve para eso. También se consiguen en Odín, obviamente, que en todos lados. Esto sirve para hacer mochila. Esto sirve para algunos bancos, creo que te lo piden en el distrito también, pero es más lo que sobra que lo que se usa, se consigue en Odín. El lacre y el polvo de alquimista, lo mismo, sí, tienen utilidad tanto en estos bancos de acá, que es todo para hacer pociones y polvo de alquimista. Y el otro, más que nada, el lacre, más que nada para hacer las pociones, tanto las disipa, es más importante. Te piden todo acá en las que son pociones, ¿sí? Entonces son objetos valiosos, se consiguen en tumba y se consiguen más que nada en Odin, ¿sí? Lo mismo que la resina, el barniz y el pegamento de pescado, son tres ítems muy valiosos al inicio, ¿sí? La resina te lo pide mucho, muchos planos al principio, te lo pide mucho en el distrito para subir de nivel. Y por ejemplo, lo que es el barniz te sirve mucho para mejorar los cofres, ¿sí? Para subir los cofres a nivel 3 y a nivel 4 te pide mucho barniz, así que es muy importante. Y el pegamento de pescado también se consigue tanto en tumba como en Odín, y también sirve para hacer armas. Sirve para hacer no solamente armas, sino que también te lo piden. No sé si te lo pide algo acá, ¿no? Para hacer armas seguro, y también te lo piden, no, para hacer esto no, te lo piden para hacer armas y para hacer cosas en el distrito frecuentado, ¿sí? Para subir el distrito, mejor dicho. Y las agujas lo mismo, ¿sí? Sirve para fabricar algunos pociones y demás que están ahí, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente ítems. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis, todo lo que es ropa, armas, ¿sí? En tipo de ropa, los colores de ropa, los distintos tipos de armas. Recuerden que
Cada clase tiene su ropa, ¿sí? Si es liviana, pesada o media. Cada clase tiene sus armas, ¿sí? Si son arqueros tienen que usar arco, ballesta y cosas así. Si quieren saber más de eso, si no lo voy a estar comentando en este video, se lo dejo por acá arriba, una guía, una serie, una lista de reproducciones de 6 videos más o menos hablando de cada clase, ¿sí? Hablando del tanque, hablando del arquero, hablando de los magos y mostrando bien qué ropa y qué armas usa cada uno, dando tips de PvP, todo eso en la lista de producción que dejo acá arriba y al final de este video, ¿sí? Bien, ahora sí seguimos, vamos a ir a lo que es este cofrecito de acá. En este cofre lo que podemos encontrar son distintos hechizos o pociones. Al inicio encontramos mucho de estos hechizos y estas cosas, ¿sí? Estos son bombas de stun, sirve para stunear al enemigo, son muy útiles al inicio y durante avancemos en el juego. Estas hachas hacen 50 daños, ¿sí? Al inicio es muy importante porque una persona tiene 100, ciento y pico de vida, entonces le tiras esto, le saca la mitad de la vida, es muy útil, ¿sí? Al inicio. Después tenemos las trampas de fuego que se colocan en el piso y cuando el rival las pisa se hacen daño. Yo las uso mucho en Odín al inicio, los mismos que los pergaminos estos, ¿sí? Invocan un arquero mágico que hace daño al enemigo durante 6 segundos, también sirve mucho para Odín. Entonces, pero obviamente que si están en una zona de farmeo y están farmeando madera y demás y se encuentran estos pergaminos, no hace falta llevarse este pergamino. En cambio, yo prefiero llevarme 20 de madera que pergaminos de estos, ¿sí? En caso de que tengan espacio lo van acumulando y cuando van a Odín lo hacen. Estas runas, ¿sí? Totem curativo y la bomba curativa son dos bombas que te curan. Esto hace, bueno, las dos hacen en área, ¿sí? Te curan a vos y a tus aliados. Son interesantes, están buenas, sirven mucho más más que nada al inicio. Hay gente que en modos avanzados la siguen usando, pero es muy poco lo que cura. Pero bueno, no está de más, ¿sí? Usarla. Solamente que, por ejemplo, si la bomba curativa, primero que tarda unos segundos en curar, sí, cura muy poca vida. Fíjense que yo estoy desnudo y me curo muy poco. Y el tema es que si yo después quiero usar alguna de las pociones, tanto boleadoras y bueno, las pociones estas eso no me saca tiempo, ¿no? Pero si yo quiero usar martillo boleadora o algo de eso, sí, fíjese que el tiempo me cuenta también para esas armas. Entonces es por eso que no conviene perder primero 5 segundos para usarla y después perder tiempo de poder usar una boleadora o un martillo en un PvP avanzado, ¿sí? Yo generalmente las recomiendo también para Odin, ¿sí? Y por último está este cofre, este pergamino, que es el que menos utilidad tiene, ¿sí? Que, bueno, no lo puedo usar dentro de mi campamento, ¿o sí? No, no me deja. Pero bueno, lo que hace este coso es convertirme en un cofre, ¿sí? Entonces, generalmente se usaba en una época, se usaba en zonas de farmeo. Yo puedo ir en el castillo también, en la temporada 5 también se puede usar. Yo puedo ir, me convierto en cofre y quedo parado en las zonas como si fuese un cofre. Entonces, puedo estar con asesino, alguna clase pues, daño cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando el rival viene a abrir el cofre, que en realidad soy yo, se encuentra conmigo y lo mato. Es el objetivo de eso, ¿sí? Después, siguiendo con estos objetos, tenemos la bomba de fuego, lo mismo, ¿sí? Le pega, le hace 20 de daño y después quemadura durante 4 segundos. Tenemos, al igual que las trampas de fuego, tenemos las trampas de choque. Estas sí se usan mucho en PvP avanzado, ya que stunea al rival durante 4 segundos. Y tenemos los dardos que mostramos recién, que son dardos debilitantes, que es la perdición de los tanques, ¿sí? Hacer esto hace que el enemigo te haga 20%, si te debilita, o sea, te hace recibir 20% más de daño. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a algunos objetos que tenemos acá, que son personales, ¿sí? El tema de estas cosas que están acá abajo son todas cosas del barco, ¿sí? Estas salen en Enodin, estas se craftean. Esto es para el tema de los caballos, ¿sí? Que se consiguen en los cofres, ¿sí? Cofre de madera, cofre de plata y cofre de oro. Ellos me estuvieron preguntando justamente cómo hacer el establo. Bueno, con estas tres cositas que están acá abajo. Después tenemos la runa de fuego que salen en las fraguas, ¿sí? En el piso 3 del santuario de Odín, que ya lo vamos a estar viendo. Tenemos las ganzúas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de ganzúa, abren distintos niveles de cofre, nivel 1, 2, 3 y nivel 4. Las masas para romper muros de piedra y la bomba del norte para romper muros de acero, ¿sí? Después, objetos básicos.
¿sí? Que ya conocen. Tenemos telas, tenemos cuerdas que sirven obviamente para craftear ropa, para craftear en vendas y cosas de mayor interés. Tenemos semillas y plantitas que sirven para crear zanahorias. Esto es para poner en los huertos y hacer zanahoria. Esto para fabricar en cuerdas. Después estoy viendo si no me olvido de nada interesante. Tenemos, bueno, obviamente que comida de daño, sí, aumenta el daño. Comida de protección, aumenta la defensa. El cuero normal, la piel, que después lo podemos hacer cuero, que también sirve para hacer ropa y algunas cosas. Por ejemplo, acá está el cuero, ¿sí? La tela común la hacemos tela gruesa para también para hacer ropa de mejor nivel. Y las sujeciones de huesos que sirven para lo que es hacer, no solamente hacer arcos al inicio, ¿sí? El arquero, los que son arqueros, que comentamos en otro video, que sirve mucho para los arcos grises básicos, esto que está acá, sino que en uno de los bancos nuevos que pusieron una temporada hace poco, pueden hacer escama de dragón usando esas sujeciones, ¿sí? No sé si lo comenté. Que ahora que dije sujeciones de hueso me acordé, las sujeciones estas sirven al inicio, son muy importantes, se consiguen en Odín y digo que son muy importantes porque son los que te habilitan a hacer la mochila de nivel 2. Si una vez que llegan al distrito de no sé tanto, con telas, cuero, algunas tiras de cuero y con las sujeciones esto se hace en la mochila de nivel 2 que te ayuda mucho tanto en Odín como en farmeo, ¿sí? Tengan cuidado de que si mueren las pierden. En cuanto a lo que son pociones, en caso de que se encuentren con pociones, tienen de distinto color. Tenemos la amarilla que nos da velocidad, si aumenta la velocidad de movimiento. Tenemos la azul que nos da armadura, si nos hace más fuerte. Tenemos la roja que hace que hagamos más daño, pero también recibimos más daño, ¿sí? O sea, nos infligen un poco más de daño, pero nosotros hacemos más daño. Esto es para clases cuerpo a cuerpo, para hacer mucho daño en poco tiempo, ¿sí? Tenemos esta morada que es la hermosura de los PvP, que es la disipación, que durante 10 segundos todos los efectos, ya sea de veneno, aturdimiento, cualquier cosa que nos quieran hacer, no nos hace nada, pero dura 10 segundos. Hay que usarlas en momentos clave en los PvP. La preciosura de los tanques, el reflejo, ¿sí? Durante 4 segundos reflejo 100% de daño. Entonces generalmente la usan los tanques porque tienen una habilidad de mofa que hace que sí o sí el rival te tenga que pegar. Entonces una vez que te está pegando, usan el reflejo este, en todo el daño que esa persona te está pegando se lo reflejamos a él. Entonces le hacemos daño con su propio daño, ¿sí? El martillo, sí, bueno, esperen que lo voy a mostrar acá, en este cofre de acá. Bien, sí tenemos estos tipos de martillos, sí, ya vimos el martillo anterior verde que hacía 50 de daño. Tenemos este que, como digo, al inicio son brutales, hacen 80 de daño. O sea, imagínense en una persona nueva de 120 de vida, le tiras esto 80 de daño, casi que lo dejas muerto. Y tenemos el martillo arrojadizo, que también ya lo vimos que se puede craftear, que hace 5 de daño, pero no solamente es el efecto del daño, sino el aturdimiento que lo aturde durante 2 segundos. Esto se usa en PvP cuando la gente se está queriendo escapar, ¿sí? En cuanto a lo que es curación, tenemos vendas que te curan 40, ¿sí? 10 durante 4 segundos. Tenemos el bálsamo que te cura, si no me equivoco, no me acuerdo, 100. Y el brebaje curativo que te cura 150. Sí, para los tanques recomiendo usar esto, que cura un poco más que el bálsamo, que cura un poco menos, ¿sí? Bien, seguimos. Mostramos algo que vimos en el santuario de Odín. Estas cosas no se las van a encontrar en zona de farmeo, pero tienen los colgantes de oro, de acero y de madera, sí, que son los que salen en los santuarios de Odín, que sirven para abrir los cofres. Tenemos las llaves de santuario, las llaves de forja, falta la llave de archivo que no la tengo acá. Estos anillos es raro que lo vean en zonas porque, al igual que dije que los del troll, sí, que salía en zonas rojas que no están saliendo, hay unos fantasmas, unos jefes que salen en zona amarilla y zona roja, que al matarlos te dan estos anillos que sirven para abrir la tumba de ceniza, que es una tumba secreta que salen en zona roja, pero de fuego, que la pueden buscar, tumba de ceniza Javi G, y le va a salir, ¿sí? Tenemos la runa de Loki, que sirve para hacer ganzúas de nivel más alto. El oricalco, que sale en la zona del oeste, ¿sí? Al costado a la izquierda de nuestra base hay una zona que se abre 15 minutos al día, que te da oricalco, que está acá, que sirve para craftear ropa de impulsor y mochila, que ya son cosas mucho más avanzadas. Tenemos el
la hojalata, ¿sí? Que la hojalata se hace en este banco de acá, ¿sí? Es un banco un poco más avanzado, que es este que está acá, ¿sí? Que metiendo lingote de estaño te da la hojalata, ¿sí? Y para hacer lingote de estaño necesitan el banco común que está acá, ¿sí? Tienen que conseguir este... este barra de estaño que sale en el Odín, ¿sí? En tumbas a veces puede ser que salga, ustedes lo queman, ¿sí? Con carbón se hace el lingote de estaño, con el lingote de estaño lo metemos en ese banquito y sale las placas de hojalata que sirven para subir los pisos y los muros a nivel 4, ¿sí? Acá te piden las placas de hojalata, ¿sí? En caso de que quieran, el mineral de estaño también lo pueden usar en el horno de fundición avanzada para hacer lingotes de acero, que son estos que está acá, que sirven para mejorar la base a nivel 4, ¿sí? El arce el arce sí se farmea en zonas rojas, zonas naranjas y en zona del norte, sí. Y las flores fantasmas salen en tumbas, sí. Generalmente salen 2 por tumbas y sirven tanto para hacer pociones, pero más que nada sirve para subir el distrito, piden muchas, sí. Y estos 4 elixir que están acá, sí. Elixir de mago, elixir de guerrero, elixir de cazador y elixir de no, de mago, y este de supervivencia, ¿sí? Son 4 elixir que salen en el santuario Odín en los cofres y sirven para aumentar el daño, eficacia de curación, en daño de armas a distancia y daño de arma cuerpo a cuerpo, ¿sí? Creo que estoy mostrando todo, gente, no me estoy olvidando de nada. Las armas ya lo vimos, recursos ya hablamos, ¿sí? La piedra y la madera es común, ¿sí? En bloques y en barra. En lo que es comida, lo voy a mostrar acá para que sea más rápido y más fácil. Tenemos distintos tipos de comidas. Tenemos la carne seca, que es la carne cruda que sale en los ciervos y en los lobos, que la pueden transformar en carne seca. Tenemos la zanahoria que digo que salen del huerto, las bayas que se consiguen en zonas, bayas del norte que salen en las zonas nuevas, la zanahoria al horno que la pueden usar cocinando zanahoria en las hogueras. Yo no lo recomiendo, salen por todos lados igual, yo la uso para farmear la madera en estos bancos. El té de baya lo mismo, ¿sí? Cocinando bayas haces un té de baya que te da comida y te da bebida. La carne asada, que es esta carne hecha en el horno. La carne fresca que sale en el norte. Los champiñones sangrientos. Ah, me olvidé de mostrar eso. Acá está, ¿sí? Los champiñones, estos sangrientos que salen en la zona roja, al igual que la prímula o onagra. Sí, hay veces que cuando vas al distrito frecuentado te dice, o al distrito propio a aceptar una misión, te dice, reúne 5 onagras. Las onagras son las prímulas, que son las flores estas amarillitas que salen en zonas rojas, ¿sí? Entonces el hongo sangriento que está acá, que es lo mismo, ¿sí? Sirven para hacer las pociones de daño y de armadura que ya vimos, o también sirven para hacer acá algunas recetas. Como está acá, ¿sí? Por ejemplo el dardo, y no sé si el hongo sangriento te sirve para hacer algo acá, sí, acá también se pueden hacer las pociones, ¿sí? Entonces ahí sí ya creo que está todo. Después, bueno, los recursos básicos y la chatarra que yo decía que era el otro. Esta es la chatarra, los huesos que están ahí, y creo que ahí mostré todo, gente. Más que nada lo importante sí es saber esas cositas que les mostré, tanto como de este cofre, sí, que esto sí lo tienen que traer a la base, lo tienen que tratar de traer porque sirven para craftear algunas armas. Todo lo que es escamas y piedra del alma también, porque te sirven para hacer armas. Si se encuentran con cosas de estas, sí, no le den importancia, no le den utilidad, por lo menos al principio, ¿sí? Una vez que sean más avanzados, que tengan espacio, sí. Lo mismo con las ofrendas, si no son las de Odín, no las agarren. En mineral de oro, llévense unos 20 por lo menos para poder subir el distrito al principio, pero después ya no hace falta juntar tantas cosas de esas. Estoy viendo si me olvido de algo. Después todo lo que es eh, las jaulas estas de los pájaros, sí, también se consiguen en tumbas y en Odín, tampoco no sirven para nada. Creo que la única utilidad que tiene, si no me equivoco, es crear es para crear este coso que está acá, es el nido este de cuervos, ¿sí? Que cuando activan un raideo, después ustedes pueden venir acá y te ves quién te atacó, quién te abrió y demás.
Así que creo que lo único que sirve es para eso. Después creo que no tiene mucha más que utilidad. Así que era eso. Ya como dije, dejé el tema de lo que es la ropa y las armas, lo dejo al final de este video. Lo que es el tema de los bancos de crafteo y para qué sirven y cómo craftear y cuál hacer, también se lo dejo al final de este, que es una guía que armé el año pasado. Entonces con este video lo que quería era enseñarles a ustedes que no saben dónde se consiguen algunas cosas, para qué sirven, para que cuando estén en una zona de farmeo con una mochila básica tratando de llevarse su madera, sus recursos, y se encuentran con cosas que no sirven para qué es, bueno, acá ya saben para qué sirve y si vale la pena llevárselo o no. Así que espero que les haya servido, espero su hermoso like, que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Recuerden, 21 a 30 directo en YouTube. Un abrazo grande, se cuiden, chao chao.